Capítulo 15. Septiembre 7, 2552. Instalación subterránea de la ONI. Tornado Ridge. Fred siguió el sendero de los símbolos extraños a lo largo del muro de piedra, de la izquierda hasta que se torcieron en un mosaico espiral y desaparecieron en rizos cada vez más pequeños. Los símbolos formaban parte de la roca, compuesta de brillantes inclusiones de mica en la matriz de granito. Había una serie de cuadrados, triángulos, barras y puntos, similar a la caligrafía Covenant que había visto, pero al mismo tiempo era más simple, más limpia, y cuando Fred se enfocó en ellos, los caracteres parecían desdibujarse alrededor de sus bordes y desaparecer de su mirada. Parpadeó, y los símbolos estaban allí otra vez. Seguir estos símbolos como un sendero de migajas de pan había sido su misión principal durante los últimos 8 días. La doctora Halsey y los Spartans habían explorado las extensas cavernas con la esperanza de encontrar dos cosas, una salida, y lo que la doctora Halsey llamó el descubrimiento más importante del milenio. Sin embargo, ella se había negado a especular sobre cuál sería exactamente este descubrimiento. «Soy una científica», les dijo, «no una adivina». Fred se habría conformado con encontrar un respiradero hacia la superficie, pero reconoció que los símbolos también eran importantes. Eran importantes porque el Covenant pensaba que eran importantes. Y eso hizo que lo que la doctora Halsey buscaba valiera la pena encontrar, aunque solo fuera para evitar que el enemigo lo encontrara. 8 días. No había parecido tanto tiempo. Trabajaban, descansaban, dormían y esperaban. La doctora Halsey les había enseñado juegos de palabras como 20 preguntas y cifrado simple, en los que todos llegaron a ser muy competentes, tanto que ella rápidamente dejó de jugar. La doctora Halsey no era una perdedora elegante. El tiempo se había desvanecido. Tal vez era la oscuridad, la falta de cualquier referencia temporal como el sol, la luna y las estrellas, pero las horas habían perdido su significado. Hizo una pausa para estirar su tendón de Aquiles, recientemente cosido y fusionado por la doctora Halsey. Al margen de cierta rigidez, casi volvía a la normalidad. Casi se había roto el tendón, corriendo con la herida. La doctora Halsey los había parcheado todos, incluso había hecho un clon flash del pulmón parcial de Callie, el cual injertó exitosamente. En su minúsculo equipo médico de campo, la doctora tenía una resonancia magnética portátil, un generador de campo estéril, incluso un tanque de clonación del tamaño de una caja de zapatos para duplicar órganos. Ella también había instalado las nuevas piezas de la Mjolnir en su armadura existente. Estas mejoras estaban en pruebas de campo y no estaban certificadas, había explicado, pero evaluó que la necesidad de las mismas era suficiente para justificar el riesgo de usar el nuevo equipo. Kelly recibió una mejora en sus circuitos de inducción neuronal, lo que le dio a su respuesta de contracción un aumento de velocidad. Vin tenía un nuevo acelerador lineal añadido a su sistema de escudo, duplicando efectivamente su fuerza. Isaac tenía una nueva computadora para mejorar la imagen. Will recibió un mejor sistema de seguimiento en su pantalla de visualización, que mejoraba su precisión a distancias de hasta 1000 metros. Fred flexionó su mano derecha descubierta. La doctora Halsey estaba instalando su actualización ahora, nuevos sensores que aumentarían la sensibilidad de su rastreador de movimiento. Sin el guantelete, Fred se sentía vulnerable. El jefe maestro le habría dicho que no confiara en su armadura o arma, sino que confiara en su cabeza. Le protegería mejor. Se preguntó cómo les había ido al equipo azul, John, Linda y James. ¿Y qué pasaba con el resto de su propio equipo? ¿Había sobrevivido alguien en el complejo generador? Él no quería pensar en ellos, pero no pudo evitarlo. Tal vez era la oscuridad y el peso constante de la tierra que lo rodeaba. ¿Y si murieran aquí? No moría peleando, pero solo moría aquí. En cierto modo, eso no sería tan malo. Fred se había enfrentado a la muerte una docena de veces, tan cerca de ella que la había mirado fijamente a la cara hasta que parpadeó y se dio la vuelta. Esto era diferente, sin embargo. No quería morir, no sin saber si los otros Spartans seguían luchando. No si todavía lo necesitaban. Suspiró y con la mente distraída cepilló las puntas de sus dedos sobre los extraños símbolos. Eran suaves como el vidrio, y sus bordes eran afilados. Estos cristales podrían ser un fenómeno natural. Había visto inclusiones similares en el museo en. Fred sintió un dolor intenso en la punta de su dedo. Apartó su mano descubierta y una pequeña mancha de sangre untaba la roca.
Los símbolos resplandecientes de la pared adquirieron un aspecto graso, y el reflejo de las luces de su casco se engrosó y casi parecía ser absorbido por los minerales. Apagó las luces de su casco. Los símbolos en la roca emitían una tenue iluminación propia, un suave resplandor rojizo como metal caliente. La luz se intensificó y se extendió por la espiral de la pared, comenzando desde donde su sangre había caído. Esos símbolos se calentaron hasta convertirse en un agradable naranja y luego en oro amarillo. Apareció un nuevo símbolo en el centro de la espiral que no había estado allí hacía un segundo, o tal vez lo había estado, pero que estaba justo debajo de la superficie. Se calentó y se hizo cada vez más visible, un solo triángulo que brillaba en blanco. Fred fue inexorablemente atraído por esta figura central. Extendió la mano hacia él, no había calor. Lentamente se fue estirando y tocó el símbolo con la punta de sus dedos. Una cálida luz blanca corría a lo largo de la espiral de símbolos, y luego trazaba un camino por el pasillo hasta la distancia. Toda la caverna parecía repentinamente viva con luminosidad y sombra. Incluso con los filtros de luminosidad rebajados en su casco, Fred tenía que parpadear y entrecerrar los ojos. La pared que tenía ante él retumbó y aparecieron costuras en la figura central, docenas de líneas que se curvaban en un patrón radial, y luego se apartaron para revelar un pasillo detrás. Fred se dio cuenta de que estaba aguantando la respiración. Exhaló. Este nuevo corredor tenía 20 metros de altura, lo suficientemente grande como para que un titán pudiera avanzar a zancadas por su longitud. Se desvanecía en la distancia, una línea recta que se inclinaba suavemente hacia la tierra. El suelo estaba pavimentado con baldosas azules asimétricas dibujadas para que parecieran olas que ondeaban sobre una orilla. Símbolos dorados de 4 metros de altura estaban centrados e incrustados en las paredes lisas como un espejo. Estos triángulos gigantes, cuadrados, barras y círculos gigantes comenzaron a emitir la misma luz suave, y Fred sintió como su pie se arrastraba hacia adelante. Se detuvo, agitó la cabeza y miró hacia otro lado. Comprobó su contador de radiación, este pulsó, y luego volvió a caer a un conteo normal de fondo. Él tecleó el canal de comunicación. Doctora Halsey, creo que he encontrado lo que estaba buscando. Enviando video ahora. Copiado. Hubo una larga pausa. El canal de comunicación estaba abierto, pero la doctora Halsey no respondía. Doctora Halsey, ¿me recibe? Sí, dijo finalmente sobre el canal de comunicación. No te muevas, Fred. Y no toques nada. Excelente trabajo. Kelly, Isaac, Bean, Will, reúnanse conmigo en la ubicación de Fred. Fred quería mirar fijamente los símbolos dorados y la luz que emitían, pero algo le advirtió que esto sería peligroso. Había aprendido hace mucho tiempo a escuchar esa voz interior cuando estaba patrullando o en plena batalla. Lo había salvado de docenas de emboscadas. Mantenía los ojos en el suelo sucio del túnel. Había algo demasiado fascinante y casi familiar en esos símbolos. Le recordaban la mitología griega que Deja, la primera maestra de los Spartans, les había enseñado, leyendas de criaturas encantadoras y hermosas que atraían a los incautos a una muerte segura. Sirenas. Comprobó su rifle. El contador de municiones estaba lleno, pero él le dio un golpe al liberador del cargador y lo confirmó visualmente. Devolvió el cargador al receptor con un golpe. Esta simple operación despejó su cabeza. Detectó 4 destellos en su rastreador de movimiento, brillaban en verde, indicando que eran amistosos. Kelly, Bean, Isaac y Will trotaron hasta llegar a él, las armas listas. ¿Qué es esto?, susurró Will. El brillo dorado reflejado en la placa frontal de su casco. Cuidado, les advirtió Fred. Filtren la luz. Vayan al realce de imagen en blanco y negro. Recibió 4 señales de reconocimiento azules, y luego Fred cambió a la pantalla RIM. Curioso que no hubiera pensado en eso para sí mismo. Solo cuando la seguridad de su equipo estaba en juego, él pensaba claramente. La doctora Halsey corrió por el túnel y se detuvo jadeando, junto a los Spartans. Sí, dijo ella, resollando. Sí, esto debe ser lo que Ackerson estaba buscando. Y lo más probable es que, miró al techo, lo que ellos también buscan, me imagino. La doctora Halsey ignoró los símbolos curiosos y la luz, y caminó hacia el nuevo pasillo. Rápido, les dijo. Temo que hayamos puesto algo en marcha, y los visitantes de arriba podrían enterarse también. Fred reunió a su equipo para que se formara alrededor de la doctora Halsey. Cale tomó la punta, y el resto de ellos crearon una caja floja a su alrededor.
La doctora Halsey le entregó a Fred su guantelete perdido. Él lo tomó y metió sus dedos en la armadura, tiró de ella, y selló el anillo de seguridad alrededor de su muñeca. El diagnóstico corrió y confirmó que su armadura estaba completa de nuevo. Su rastreador de movimiento pulsó en su pantalla de visualización. El pasillo variaba a medida que avanzaban por su longitud. La luz dorada se desvaneció a lo largo del techo, y un negro intenso cubrió su extensión, estrellas diminutas parpadeaban y centelleaban. Fred agregó color a su pantalla, quería ver esto. Lunas rodaban por encima de la cabeza, orbes gris plateado, marcados con impactos de meteorito, giraron en órbitas anchas. A lo largo de las paredes, brotó un alto pasto verde parecido a un bambú y creció en las superficies curvadas. La doctora Halsey cepilló las puntas de sus dedos a lo largo de la pared, y los pastos ondeaban a su toque. Holografías semisólidas, dijo ella sin vacilar. No hay emisores visibles. Interesante. Deberíamos investigar esto más tarde, ella dijo y aumentó el ritmo de su zancada. Si hay tiempo. El ambiente holográfico pasó a un árido paisaje lunar, cráteres profundos y luz estéril. Esto se convirtió en un mundo volcánico con lava fluyendo a su lado. El aire ondeaba de calor. En cada transformación los símbolos dorados permanecían en las paredes, guiándolos a través de las ilusiones. El pasillo se vaciaba en un rellano, que miraba a la habitación más grande que Fred había visto jamás. Cale se paró en el rellano, miró y les hizo señas para que se acercaran. Estaban en uno de una docena de niveles escalonados que rodeaban la habitación, no había barandilla. Fred se inclinó sobre el borde. Estaba al menos a 100 metros del piso de abajo. La sala era aproximadamente circular y de 3 kilómetros de diámetro. El suelo era azul y parecía cambiar a medida que un billón de minúsculos azulejos se flexionaba y se reorganizaban en patrones frustrantemente familiares. El techo era una cúpula con un sol de dorado holográfico, cielo azul y nubes algodonosas que se transformaban en esferas, pirámides hinchadas, barras y cubos. Y en el centro del suelo había un pedestal parpadeando con una tenue luz. Isaac levantó su mano. Escucha, susurró sobre el canal de comunicación. Todos se congelaron, y Fred se esforzó por oír. No había nada. Fred subió su amplificación auditiva a máxima ganancia. Escuchó el crujido de sus articulaciones blindadas y 5 débiles latidos, pero, aparte de eso, el silencio. Se han detenido, dijo Fred, y señaló hacia arriba. La excavación. No me gusta esto, dijo la doctora Halsey. El Covenant no es conocido por renunciar a cualquier cosa que comience. Será mejor que continuemos. Cale retiró el cargador de su Magnum, despejó la cámara y luego deslizó un pitón autoinstalable a lo largo del cañón. Ella lo disparó contra la pared de piedra, y el trozo de metal se implantó 10 centímetros y floreció con garras afiladas, sujetando el eje a la pared. Vin le pasó una bobina de cuerda negra. Ella ató un extremo al pitón, y luego tiró el resto por el borde. Isaac y Will se quedaron en el borde y barrieron la vasta región abierta con sus armas. Cale saltó y bajó en rapel hasta el fondo. Un momento después dio la señal de todo despejado. Will e Isaac la siguieron hasta el suelo. Fred ató la cuerda alrededor de la cintura de la doctora Halsey y la bajó con cautela después de ellos. Vin y él tomaron la retaguardia. El piso de la gran sala no era del mismo azulejo que en el pasillo de arriba. Todavía era azulejo azul, pero eran cuadrados y círculos y barras y triángulos. Si los símbolos eran un idioma, Fred tenía 1.000.000 de palabras, deseaba que le hubieran publicado un diccionario. La doctora Halsey también se detuvo a examinar los azulejos. Si solo tuviéramos tiempo, murmuró, y luego caminó hacia la luz que brillaba en el centro de la cámara. Los Spartans se formaron alrededor de la doctora otra vez, pero los instintos de Fred le advirtieron que esto no era una buena idea. No podía orientarse bien. La habitación era grande, tan grande que parecía como si estuvieran afuera. Eso lo desbarató. Tenía una extraña sensación de vértigo, casi como si el suelo se estuviera inclinando y ahora caminaba por el tejado. La doctora Halsey aumentó su ritmo, pero la distancia hasta el centro de la habitación no parecía estar más cerca, de hecho, parecían estar más alejados del centro que cuando habían salido del borde de la habitación. Fred disminuyó la ganancia en su pantalla hasta que todo era un leve desenfoque en blanco y negro. Se concentró en su rastreador de movimiento y vio que los Spartans y la doctora Halsey estaban ahora separados a lo largo de 2 docenas de metros. Deténganse todos, dijo. Reagrúpense. Nos estamos dispersando.
Se detuvieron y volvieron a la formación. Debe haber otra forma, dijo la doctora Halsey. Alcanzó el bolsillo de su bata de laboratorio y sacó un soporte de bolas. El suelo se inclina hacia el centro, observó. Puso el soporte en el suelo y lo empujó suavemente. El soporte rodó, luego se curvó y giró en espiral hasta detenerse. Esto se está poniendo muy raro, murmuró Fred. Callie, tienes la mejor puntería. Cierra los ojos, escoge una dirección y te seguiremos. Afirmativo, ella susurró. Los Spartans pusieron sus manos sobre los hombros del otro y marcharon, no hacia el centro de la habitación sino hacia un lugar que Callie escogió, aparentemente en la dirección en que habían venido. Fred apagó su pantalla y vio su rastreador de movimiento. Estaban todos juntos y apareció otro parpadeo, hacia donde Callie los llevaba directamente. Otros 20 metros más y ella se detuvo. Mira. Fred chasqueó su pantalla de visualización y una luz azul zafiro llenó su visión. Estaban ante la fuente del resplandor en medio de la habitación. Había un pedestal hecho del mismo material dorado que los símbolos en el pasillo, y flotando sobre él había un cristal del tamaño de un puño, se estrechaba hasta una punta en cada extremo. Giró, y las facetas a lo largo de su línea central se doblaron y se movieron como las piezas de un rompecabezas. La doctora Halsey intentó alcanzarlo y luego dudó. ¿Radiación?, preguntó. Fred revisó su contador. Niveles normales de fondo, reportó. Debemos llevarnos esto con nosotros, ella susurró. Estudiarlo. O destruirlo si fuera necesario para evitar que el Covenant lo obtenga. Ella tocó el cristal, y su luz se oscureció. Por un momento la luz pareció ser absorbida por la palma de la mano de la doctora Halsey. Estática se deslizó sobre la pantalla de Fred, sus escudos resplandecieron, un chirrido sopló a través de sus altavoces, y su rastreador de movimiento momentáneamente hizo contacto con miles de objetivos a través de la gran sala. Su aviso de radiación se puso rojo y luego desapareció. Pico de radiación, él dijo. El análisis dice que hay muchos neutrinos, pero no puedo determinar el tipo, es algo que no está en la base de datos de la computadora. ¿Es seguro ahora?, preguntó la doctora Halsey, mirando el cristal que agarraba con su pequeña mano. Eso parece, le dijo Fred, pero Doc, no hay tiempo para el debate, ella dijo. La radiación de neutrinos penetrará la roca entre nosotros y la superficie. Serán capaces de fijar nuestra posición, dijo Callie. Todo lo que necesitan son 3 naves cercanas para la triangulación. Tenemos que salir de aquí, rápido. ¿Por dónde?, le preguntó Isaac a Fred. ¿Regresamos por donde vinimos o nos adentramos? No había salida de las minas de titanio, contestó Fred. Así que vamos más profundo. Una explosión sacudió la tierra y un profundo trueno retumbó, pero en lugar de disminuir, este trueno se hizo más fuerte, más cercano. La sombra de Fred se alargó y sus bordes se afilaron. Se dio vuelta hacia la fuente de la intensa luz blanca, directamente arriba, un punto en la cúpula. El escenario holográfico de estrellas y lunas se blanqueó y desapareció. Él giró a la doctora Halsey para que mirara hacia otro lado, y luego le cubrió la cabeza. El techo de piedra se derritió y se desprendió hacia atrás como si fuera un delgado plástico golpeado con un soplete, un anguloso eje de deslumbrante resplandor blanco apareció y explotó en el suelo de baldosas, a 500 metros de su posición. Entonces ya no estaba y la habitación cayó en la oscuridad perforada solo por un rayo de tenue luz solar que entraba por el agujero de arriba. Donde el rayo de luz intensa había entrado en contacto con el suelo, un agujero fresado con precisión había quedado grabado a 15 metros de profundidad. La doctora Halsey dijo, ¿qué fue? Proyector de energía, le dijo Fred, parpadeando por los puntos negros que llenaban su visión, a pesar de que sus filtros reductores habían absorbido lo peor de la luz. Solo los tienen las grandes naves del Covenant. Tiene que haber una de ellas, el eje del corte se llenó con un haz de luz púrpura. Brillaba y resplandecía con motas de polvo. Ascensor de gravedad, gritó Fred. Vienen. Isaac y Vin, tomen nuestras 6. Will, estás conmigo con la doctora Halsey. Kelly, encuéntranos una salida. Callie corrió en línea recta desde el haz de gravedad. Una docena de élites flotaron a través del pozo, y dispararon mientras aún estaban en el aire. Los pernos de plasma los acuchillaron desde la distancia. Fred y Will agarraron a la doctora Halsey y la movieron detrás del pedestal, fuera de la línea de fuego. Isaac y Vin retrocedieron y abrieron fuego. Fuego de supresión, ladró Fred. Manténganlos atrapados en ese cráter.
Los Spartans dispararon varias ráfagas, pero más élites estaban bajando lentamente, junto con una Shell, una torreta de plasma portátil. Si se quedaban aquí, serían arrasados. Retrocedan, les dijo Fred por el canal de comunicación. Está demasiado caliente. Callie corría a toda prisa, cavando con sus talones con tanta fuerza que los azulejos se doblaban y disparaban detrás de ella. Pasaje, reportó. Planta baja. Justo delante. Voy a entrar y despejar. Mis disculpas, doctora, dijo Fred, y sin ceremonia se llevó a la doctora Halsey a los brazos. Muévanse todos. Vin, Isaac, dejen caer esos sacos de detonación para cubrir nuestras huellas. Sus luces de reconocimiento parpadearon. Will y Fred corrieron, zigzagueando de un lado a otro. La doctora Halsey se agarró a Fred con un brazo, y en su mano libre agarró el cristal. El rastreador de movimiento de Fred mostraba docenas de objetivos detrás de ellos, luego cientos. Un par de detonaciones resonaron, una ola de sobrepresión desdibujó su rastreador de movimiento, disminuyó, y entonces la mitad de esos contactos desaparecieron. Will y Fred corrieron hacia un pasadizo arqueado en la pared de la gran sala. Kelly estaba agachada en el pasillo y disparó más allá de ellos con sus pistolas. Fred abrió su canal de comunicación. Spartan 030. Spartan 039. Confirmación. La estática siseó a través de su altavoz. Las luces de Vin e Isaac permanecieron oscuras. Prepara tu saco de detonación y sella este pasaje, ordenó Fred a Callie. Fred bajó a la doctora Halsey, se dio vuelta y subió la ampliación de su pantalla. Cientos de élites y yacals del Covenant fluían del pozo de gravedad. Se precipitaron sobre el suelo de la gran cámara, una marea viva tan imparable como el océano. Sin embargo, ya no estaban disparando. La doctora Halsey tenía razón, querían el cristal que ella se había llevado. Vamos, dijo Fred. Callie, vuela el pasillo. Movámonos. Callie vaciló un latido cardíaco. Fred la vio buscando a Vin e Isaac en la multitud del Covenant. No estaban allí, no vivos de todos modos. Callie dejó caer la maleta verde oliva de explosivos. Will recogió a la doctora Halsey, y todos corrieron más profundo en el pasillo. 5 segundos después, la maleta detonó. Una ola de aire acre arrastró el pasillo y ahogó el pasillo con polvo y humo. Callie tomó la posición delantera, ambas pistolas listas, dio la vuelta a una esquina y patinó hasta detenerse. El pasaje era un callejón sin salida.